Ya. Empezamos, decía que la definición es importante de una enfermedad para poderla diferenciar de otras enfermedades que forman parte del síndrome obstructivo bronquial difuso, en donde está el asma. ¿Qué otras enfermedades? El EPOC, que contiene a la bronquitis crónica, el enfisema, la hiperreactividad bronquial por sí misma, etcétera, ¿no? Entonces, cuanto a definición, es una enfermedad heterogénea, usualmente caracterizada por inflamación crónica de la vía aérea. ¿Por qué inflamación crónica? Porque todo el tiempo la vía aérea está inflamada. Aquellos asmáticos que solo tienen uno, dos, tres episodios de asma al año, o sea, dos, tres o cuatro veces al año nomás le fastidia la vía aérea, o sea, casi no tienen nada. En esos periodos en que están sanos, siempre su vía aérea está inflamada. Hace algunos años se hicieron estudios con broncofibroscopía y lavado bronquiolo alveolar para tomar muestras de la vía aérea de estos pacientes. Se introducía el broncofibroscopio, se encallaba en un segmento, se introducía 100 centímetros, 120 de suero fisiológico, eso iba hasta el fondo del alveolo y después se aspiraba. Era un lavado, por eso se llama lavado bronquiolo alveolar. Y este lavado recogía células. Entonces, el conteo de células inflamatorias de estos pacientes asmáticos en periodos donde no tenían ni un síntoma siempre fue mayor comparado con el número de células de pacientes que no eran asmáticos. O sea, quiere decir que la vía aérea del asmático, así esté bien, siempre tiene un poquito de inflamación. Por eso se dice que es una inflamación crónica. Bueno, después de decir que es una inflamación crónica, la otra parte del concepto es que está definida por la historia de síntomas respiratorios. ¿Cuáles síntomas? Esto es bien específico, son pocos nada más. Sibilancias, no tengo que definir eso. Disnea, que sí a veces puede ser, los pacientes, la disnea la manifiestan de muchas formas, ¿no? Tengo algo en el pecho, no puedo respirar bien, algo me fastidia acá y se señala en el pecho, ¿no? Entonces, esa disnea sí podría algunas veces confundir a alguien que no tiene mucha experiencia en interrogar. Opresión torácica, eso sí, el paciente con la mano, nomás cierra la mano, hace un puño y se toca el pecho. Y dice, doctor, me aprieta acá, o siento acá sí, y ya uno entiende qué es eso, ¿no? Y la tos, que evidentemente eso no voy a explicar. Bueno, estos son los síntomas, uno, dos, tres, cuatro síntomas de asma que van a variar a través del tiempo, en intensidad y junto con una limitación al flujo aéreo. ¿Por qué varían a través del tiempo y intensidad? Porque, como les digo, hay veces que no tienen nada, meses sin tener nada. Hay otros meses que están los síntomas que aparecen una vez al mes, una vez cada 15 días. O sea, casi nada. El resto la pasan normal. Como que hay otros asmáticos muy severos que son el menor número, ¿no? Los asmáticos muy severos son menos del 5%, que todos los días tienen síntomas, ¿no? Bueno, y dice, junto con limitación variable al flujo aéreo. Limitación al flujo aéreo es una obstrucción. ¿Quién pone una limitación al flujo aéreo? Generalmente una obstrucción pues difusa de la vía aérea, ¿no? Y es variable porque puede ser mucha obstrucción o puede ser poca la obstrucción, ¿ya? Entonces, por eso dice obstrucción, limitación variable al flujo aéreo. No siempre todos los episodios de asma tienen la misma intensidad. Bueno, estas variaciones de la vía aérea, del flujo, etcétera, que motivan los síntomas, son activadas por una serie de factores que son muy conocidos por los pacientes que sufren de asma, ¿no? Independientemente, algunos tienen unos, otros, no todos tienen los mismos factores. Entonces, estos factores que desencadenan o que hacen variar estos síntomas son el ejercicio, la exposición a alergenos de diferente tipo, ¿no? Los alergenos se dividen para esta patología, cuando hablamos de asma, los dividimos en extradomiciliarios e intradomiciliarios. Casi poco podemos hacer sobre los alergenos extradomiciliarios porque no somos alcaldes, no somos presidentes, etc. Pero sobre los intradomiciliarios sí debemos trabajar intensamente. Eso sí los podemos corregir y manejar para no estar usando tanta medicación. Bueno, se decía ejercicio, exposición a alergenos, irritantes de diferente tipo, por ejemplo, ahora que se usa mucho lejía o detergentes o todas esas cosas que se limpian, que tienen olores a veces muy agradables, pero muy fuertes, irritantes muchas veces, ¿no? Y el asmático lo percibe más, ¿no?
Y también los cambios de clima son muy percibidos por los asmáticos, ¿no? Hablamos de clima no solo por la percepción de calor o frío, sino incluso la humedad, ¿no? Porcentajes, en Lima la humedad puede llegar en invierno a 100% y pasar de ella a veces, ¿ya? Entonces, esa consideración es muy importante. Y las infecciones respiratorias virales. Todos los asmáticos saben que los virus, o sea, el resfrío común que es causado por cerca de 200 diferentes tipos de virus, y ahora tenemos uno de ellos en forma de pandemia, que es el coronavirus, ocasionan hiperreactividad bronquial, o sea, ocasionan en los asmáticos mucha obstrucción del flujo aéreo porque provocan mucho broncoespasmo, ¿ya? Entonces, estos son factores que generalmente activan esta enfermedad. Seguimos con la definición, que podemos hacer una descripción de algunos aspectos, ¿no? Dice, tanto los síntomas como la limitación al flujo aéreo pueden resolverse espontáneamente, o sea, solo o usando algún tipo de medicación, ¿no? Y pueden estar, como estamos conversando, ausentes por semanas o meses, o sea, pueden pasar 3 meses y el asmático no tener ningún problema, ¿no? Hay asmáticos leves que no tienen mayor problema. Pero eso sí, muchos de ellos experimentan exacerbaciones, ¿no? Este aspecto sí es importante. Esta enfermedad es crónica, sí, ¿verdad? Es crónica, pero por momentos hace picos que se llaman exacerbaciones. Y vamos a tener una diapositiva de factores de riesgo para estas exacerbaciones que va a ser importante y vamos a explicar mejor esto de las exacerbaciones, ¿ya? Podrían comprometer la vida en algunos casos cuando son muy severas, ¿no? Y conllevan gran carga, no solo carga de enfermedad, sino costo económico, social, dejan de trabajar, etcétera, ¿no? Para el paciente y la comunidad. Bueno, el asma usualmente está asociado con hiperreactividad de la vía aérea, o sea, la vía aérea, los bronquios, son hiperreactivos, reaccionan más de lo normal a diferentes estímulos, algunos de los cuales ya los comentamos. Pero ¿por qué está hiperreactiva? ¿Por qué está hiperreactiva la vía aérea de los asmáticos? Por esto, por la inflamación. Esta inflamación es la clave de todo. Esa inflamación de la vía aérea, que siempre hay inflamación, como ya les comenté, poquita, cuando no hay muchos síntomas, pero hay inflamación, eso lo lleva a ser hiperreactividad. Mientras más inflamación, más hiperreactividad, ¿no? Por eso el tratamiento esencialmente en el asma son antiinflamatorios. Los broncodilatadores son los calmantes nada más, pero el tratamiento de fondo es usar antiinflamatorios, ¿no? Bueno, estos hallazgos usualmente persisten, aun cuando los síntomas estén ausentes o en función pulmonar sea normal, pero pueden normalizarse con el tratamiento. Con esto, ¿qué quiero decir? Y aquí quiero puntualizar esto de que estos síntomas, estos hallazgos de hiperreactividad pueden normalizarse con el tratamiento, porque el tratamiento son antiinflamatorios inhalados generalmente, que hacen casi, entre comillas, casi desaparecer la inflamación, lo llevan a un punto muy mínimo, de tal forma que el paciente no tiene ningún síntoma, nada. Es más, puede hacer deporte. Es más, cada 4 años en las Olimpiadas, ustedes verán que campeones de las Olimpiadas y medallas de oro en diferentes tipos de deporte son asmáticos y están con tratamiento controlando su enfermedad. Así que el tratamiento del asma nos puede llevar a tal estado de normalidad que incluso podríamos hacer deporte. Y eso, cuando el paciente está normal, el paciente asmático, debe hacer deporte. Cuando está normal, no cuando está tosiendo, no cuando está con flema, no cuando está con disnea, sino cuando está normal, ¿no? Probablemente normal con un tratamiento adecuado, ¿no? Generalmente. Bueno, en cuanto a epidemiología, ya comentamos, en nuestra ciudad las tasas de asma son tremendas, ¿no? En adultos, depende de las zonas, 15 hasta 20% en Lima, y en niños puede llegar hasta un 25 o 30%. Estas son tasas increíbles, ¿no? Porque generalmente ustedes cuando le hablan de prevalencia de una patología X le dicen 5 por 100.000 o 10 por 100.000. Aquí estamos hablando de 15% en adultos. Esta clase es de asma de adultos. Cuando lleguen pediatría van a llevar asma de niños, pero básicamente es asma de adultos, adolescentes, adultos, ¿no? Entonces, miren, 15% es increíble. Probablemente ahorita son casi 78 alumnos, ¿no? 80. Debe haber unos, en 10% de 80, 8 más 4, unos 12 asmáticos mínimo debe haber dentro de los que están escuchando esta pequeña exposición. Entonces, así es de prevalente en Lima, en la ciudad de Lima, no en todo el Perú, en Lima. Bueno, la mortalidad, evidentemente, como ustedes comprenderán, en el asma,
está evidentemente relacionada pues a la alta frecuencia de pacientes, ¿no? Donde haya más pacientes va a haber más mortalidad y sobre todo cuando no se puede llevar tratamientos adecuados, ¿no? Y esta mortalidad está aumentando en muchos países, esencialmente, ¿por qué aumenta en muchos países? A pesar de que son países del primer mundo, una patología X solo se debe a una cosa, a una interacción entre la gente y el huésped. Para que aumente en forma importante, o tiene que variar el huésped o tiene que variar el agente. En este caso, el huésped somos nosotros, los seres humanos. En 40, 50 años que ha aumentado el asma rápidamente comparado con los 50 años previos anteriores, en 50 años no vamos a variar nosotros, pues genéticamente, ¿no? Nosotros variamos genéticamente con millones de años, o sea, hemos dejado de mover, o sea, los músculos de la oreja con millones de años, nuestra cola se convirtió en coxis en millones de años, o sea, el huésped no va a variar en un mes, salvo que le caiga una irradiación, algo nuclear, etcétera, ¿no? Pero lo que ha variado entonces en pocos años, lo que ha sido es el medio. Y en el medio ambiente está lo que comemos, lo que respiramos, etcétera, 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 ¿no? Que generalmente todo está relacionado con contaminación ambiental, ¿no? A ver, un momentito que el coordinador está... Ya, de nuevo estoy con ustedes. Listo, entonces esta diapositiva, estas dos diapositivas... Doctor, se acaba de cortar el audio, no se le escucha. Sí, ya. Esta diapositiva, voy a explicar de nuevo. Esta diapositiva es para explicar la patogenia, y para explicar la patogenia hay generalmente diapositivas con decenas de moléculas, interleuquinas, etcétera. Entonces, esto es lo más simple que puede haber de la patogenia del asma, y hay una diapositiva posterior en donde vamos a explicar un poquito más lo de las interleuquinas, lo del linfocito, etcétera. Miren, es lo que ya estamos hablando, ¿no? El centro de todo es esta inflamación. No se olviden. La vía aérea de estos pacientes asmáticos está inflamada. Esa inflamación lleva a que esa vía aérea sea muy sensible, que reaccione con pequeños estímulos. Se llama hiperreactividad de la vía aérea. Esa hiperreactividad de la vía aérea condiciona a que el flujo de aire no pase adecuadamente. Hay una limitación del flujo aéreo. Y esta limitación de flujo aéreo lleva a los síntomas que hemos hablado, ¿no? Las sibilancias, el dolor torácico, la opresión, la tos, etc. Evidentemente, en medio de todo esto hay factores desencadenantes que hacen que esta hiperreactividad se agrave, ¿no? Y exista más limitación al flujo aéreo, que es lo que hemos venido hablando. Esta es la patogenia más sencilla, y yo creo que esto es para que se les quede grabado siempre en su mente. No se olviden que en asma el gran problema de todo es la inflamación crónica de la vía aérea. Ahora, para tener asma hay factores de riesgo. El principal factor de riesgo, genético, genético. La mayoría de asmáticos, sobre todo si hablamos de asma alérgica, que es la más frecuente, y en Lima sobre todo la más frecuente, hay unos fenotipos de asma que vamos a hablar posteriormente, que antes no se hacían mucho y que ahora se están viendo que ayudan en algo al manejo, identificación de pacientes, estos fenotipos de asma. Pero la gran mayoría es asma alérgico, y tanto aquí, en segundo lugar, tienen atopia, que es alergia, ¿no? Tanto lo genético y lo alérgico, esto de acá son hereditarios, pues, ¿no? Entonces, la mayoría asmáticos, o el papá o la mamá son asmáticos, o uno de ellos. A veces los abuelos. Ustedes saben que por Mendel se puede heredar hasta séptima generación. Muchas veces conocemos solo hasta los abuelos y más atrás no conocemos. A veces dicen, no, no hay nadie en la familia asmático. Y sí, sí hay, pero claro, no conocemos, pues, tatarabuelo, bisabuelo, incluso más atrás no conocemos. Entonces, generalmente uno de los principales factores es, no se olviden, el principal es genético. ¿Ya? Le sigue la atopia, la alergia, que muchas veces también es hereditaria, ¿no? Y ese en Lima, sobre todo, es el tipo más frecuente, el asma alérgico, ¿no?
Hay otros factores de riesgo, el estar expuesto desde temprana edad a lo que son alergenos intra y extradomiciliarios, a estar expuesto a temprana edad a drogas como aspirina. La aspirina es uno de los medicamentos que más provoca broncoespasmo, ¿no? Y los primos de aspirina. ¿Quiénes son los primos de aspirina? Los medicamentos más usados en todo el mundo, los AINES, ¿no? Ahí tenemos pues al ibuprofeno, al naproxeno, etcétera, ¿no? Alergenos ocupacionales, también personas que en la infancia, en la juventud no tuvieron problemas con asma, cuando entran a trabajar a algún tipo de industria y que no tienen la protección respiratoria adecuada, terminan haciendo asma ocupacional, ¿no? Entonces, esta exposición permanente, constante y crónica a alergenos ocupacionales es un factor de riesgo para desencadenar asma, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando. Otro factor de riesgo y que también es un factor desencadenante, como ya lo mencionamos, son los virus. Los virus provocan lo más frecuente que tenemos en problemas respiratorios, que son el resfrío común, es la infección respiratoria más frecuente. Ya les he dicho que está causada por cerca de 200 diferentes tipos de... Hay virus que nos provocan resfríos muy leves, que pueden durar 2, 3 días, y hay otros virus que nos mandan a la cama o nos mandan al cajón, ¿no? Como influenza o como estamos viendo ahora coronavirus. Entonces, hay toda una gama de virus, entonces eso siempre ha sido así, y evidentemente cada vez más, en la medida en que haya más diagnósticos para virus y haya más tratamientos, los asmáticos se van a ver beneficiados, ¿no? En cuanto a alimentos también, los alimentos cada vez más por la forma en cómo se vive en Occidente, cada vez más contienen elementos sintéticos, ¿no? No son, cada vez menos se ve que en una casa se prepare comida tanto para el almuerzo, otra comida en la cena, al día siguiente otra. Generalmente la gente prepara comida y le puede durar 2 días o 3 días, ¿no? Y come, y eso, si lo prepara, porque la mayoría de veces compra una cajita con alimentos, lo mete al microondas y ya está, pero eso tiene una serie de compuestos químicos, ¿no? Y no solo hablando de ese tipo de alimentos, ¿no? Están los snacks, están los dulces, etcétera, 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 todo lo que incluye alimentos, ¿no? Por eso les decía, el asma está aumentando en los últimos años, a pesar que se conoce más de asma, a pesar que en los países desarrollados hay plata para un tratamiento adecuado, hay educación, pero a pesar de todo eso, ¿por qué aumenta? Por los problemas, como le dije, ¿no? Del medio ambiente, en donde están incluidos en el medio ambiente, están incluidos gérmenes, están incluidos todo lo que consumimos, respiramos, comemos, etcétera. Tabaquismo, ni qué hablar, no hay mayor comentario que hacer, ¿no? Eso induce mucho a quienes tienen genes, aunque sea poca carga genética, si comienzan a fumar o son inhaladores pasivos, son fumadores pasivos, terminan con el tiempo haciendo síntomas de asma, ¿no? La contaminación ambiental también en Lima es terrible la contaminación ambiental, esas partículas que son menores a 5 micras, que son altamente nocivas para la parte respiratoria, está muy elevada. Sobre todo la contaminación ambiental, casi el 60% viene del parque automotor, porque por la cantidad de carros viejos que hay, por el tipo de gasolina que se usa, ¿no? De combustible que se usa. Bueno, bajo peso al nacer está puesto al último porque para algunos es, para otros no es. Eso predispone probablemente a alteraciones inmunológicas y eso va a predisponer a un tipo de alergia o respuesta frecuente a las infecciones. Una pobre respuesta a las infecciones, tantas infecciones terminan con hiperreactividad y con asma, ¿no? Bueno, esos son factores de riesgo. Vamos a ver ahora una diapositiva en donde quiero que vean algo que es interesante. Así como la piel le sirve al cuerpo para protegerse de infecciones, y ustedes saben que cuando hay quemaduras, esa zona que se ha quemado, mientras esté la ampolla, también hay defensa, ¿no? Pero ya si se peló, por ahí se meten gérmenes, ¿no? Y la principal complicación de una quemadura son las infecciones. Lo mismo, la misma función de protección dentro de otras funciones tiene lo que se llama la mucosa respiratoria o la mucosa bronquial. La mucosa bronquial, esta es una biopsia, que dice normal, es una biopsia de mucosa bronquial. O sea, hemos entrado con el broncofibroscopio, ¿no? A una persona normal, hemos entrado y le hemos mordido un pedacito con una pinza pequeña, un pedacito de su mucosa bronquial, hemos sacado y se ha llevado a la tinción, ¿no? Entonces, miren, en un normal la mucosa está indemne,
Por lo tanto, esta mucosa no deja pasar gérmenes, no deja pasar otras partículas que irriten. Todo lo que trae la contaminación ambiental, en gran parte, se queda acá. Claro, algo puede pasar, algunas de ellas pueden pasar, pero la mayoría de esta barrera nos protege. En cambio, el asmático, miren su mucosa bronquial, está pelado, todo está pelado. Lo que llaman la traducción de la palabra anglosajona es está denudado, ¿no? O sea, como desnudo, ¿no? Está denudado. Por lo tanto, aquí, en esta mucosa bronquial, se va a meter todo, o sea, gérmenes, irritantes, partículas de todo tipo, y van a estimular con mayor frecuencia la aparición. Acá van a ver, aquí se compara con esto, hay más fibras musculares, si ustedes ven la cantidad, este rosadito de fibras musculares, los puntitos negros, por acá por esta zona hay mayor cantidad de puntitos negros cerca de la mucosa, son núcleos de células inflamatorias. ¿Cuáles son las células inflamatorias? Macrófagos, linfocitos, neutrófilos, todo eso. Las glándulas caliciformes aquí están hipertrofiadas, en esta parte se ve gran hipertrofia, ¿no? De glándulas caliciformes, etcétera, ¿no? Son los cambios dramáticos, pero esta diapositiva es para demostrar esta barrera de defensa que normalmente es así, ¿no? Como esto, y que impide el pasaje de una serie de no solo gérmenes, sino también partículas nocivas, contaminantes, etc. ¿Cómo se hace el diagnóstico del asma? El diagnóstico del asma es bien sencillo. Se hace de acuerdo a los síntomas de asma que ya hemos mencionado, ¿no? La tos, la opresión torácica, la disnea, las sibilancias, y caracterizando sobre todo esto predominando en las noches. ¿Por qué en las noches? Porque generalmente, bueno, quienes son asmáticos, y más de uno de los que está escuchando probablemente lo es, sabe que esto es verdad, que en las noches molesta más el asma. Usted puede tener molestias diarias casi, de noche, pocas, pero puede tenerlas casi. En el día se levanta y está normal. Entonces va al médico, va al neumólogo porque está teniendo molestias y dice, doctor, yo en la noche toso, me ahogo, me suena un poquito el pecho. Pero va en el día, ¿no? Una consulta generalmente es en la mañana, va a las 10 de la mañana, el neumólogo le examina, no le encuentra nada. Es más, en ese momento le puede hacer una espirometría y le sale normal, porque no está cerrado, está normal, porque esto más se da en la noche. Entonces, en esos casos, tiene que provocarlo al bronquio para que este bronquio se cierre. Entonces, hay pruebas que se hacen junto con la espirometría, pero con sustancias que provoquen al bronquio cerrarse. Por eso se llaman pruebas de broncoprovocación. Entonces, estando en el día, se le hace inhalar, se le puede hacer inhalar aire seco, aire frío, o se le hace hacer ejercicio al paciente para intentar que se cierre ese bronquio y demostrar que tiene asma, ¿no? Bueno, hay incluso una sustancia que es la prueba con que más se hace, que es metacolina, que es la sustancia, es un broncodilatador suave, pero se va administrando al paciente a concentraciones cada vez mayores para demostrar que a concentraciones X, que a un normal no se le cierra el bronquio, al asmático a esa concentración sí se le cierra, ¿no? Eso es lo que se demuestra con una prueba de broncoprovocación. Bueno, hay que demostrar la obstrucción de la vía aérea, y ya ustedes sabrán por semiología que han recibido clases, que esta obstrucción de la vía aérea evidentemente se demuestra muy bien con una espirometría, pero también sabrán que no en todos los hospitales hay espirometría, pero sí puede haber flujometría, porque un flujómetro es un tubito, un tubo de unos 15, 20 centímetros que se puede meter en el maletín del médico, y eso puede hacer diagnóstico de asma. ¿Qué mide? La espirometría mide muchas cosas, varias variables, el BF1, la relación de BF1 con la capacidad vital, mide el 25-75, el flujo expiratorio 25-75, etcétera. Hay varias variables. En cambio, la flujometría mide una sola, ese tubito que le digo pequeño que puede entrar en un maletín, mide una sola cosa. ¿Qué mide? El flujo expiratorio pico o flujo expiratorio máximo. Pico o máximo es la misma, ¿no? Pero con esos sinónimos lo encuentro. Y eso, si está obstruido, evidencia que hay obstrucción de la vía aérea y confirma los síntomas más la obstrucción de la vía aérea, confirman el diagnóstico. Ahora, ¿cómo se haciendo una espirometría que hay obstrucción? Bueno, las personas, cualquiera de ustedes,
se somete a una flujometría, va a soplar en ese tubito, hay unas boquillas que son personales, que se van intercambiando mientras sopla uno, sopla otra persona. Entonces pone una boquilla, usted en la boquilla sopla, toma y bota aire, casi igual que en la espirometría, sopla intensamente y se va a mover un dispositivo de color rojo, se va a mover de acuerdo a la fuerza del flujo, ¿no? Y va a marcar una cantidad, por decir, 400 mililitros. Entonces, todos estos tubitos, estos flujómetros, tienen un cartoncito, donde ahí tienen las medidas de lo que debe ser normal. Ahí entran a jugar tres variables, ¿no? El sexo, la talla y la edad, ¿no? Tres variables. Perdón, sí, el sexo, talla y edad. Entonces, hay un cuadrito para hombres, hay otro cuadrito para mujeres, el sexo. Y en cualquiera de los dos cuadritos, en la horizontal está la edad y en la vertical está lo que mide perdón, en la horizontal está la edad y en la vertical la talla. Y entonces, de acuerdo a talla y edad, uno cruza la información, y hay un puntito y le marca cuánto es. Vamos a suponer que su normal para ustedes, o sea, escogen el cuadrito de, por ejemplo, si es uno de ustedes jóvenes, si es hombre, escogen cuadrito de hombres, ahí anota, sabe su talla, sabe su edad, cruza la información y ahí va a salir número. Va a salir, por decir, 400 mililitros. Ese 400 mililitros es su normal para ustedes, su 100%, su normal. Si soplan 200, quiere decir que están soplando 50%. ¿No? Si soplan, no sé, si soplan la mitad, están soplando 25%, ¿no? Entonces, ¿cuándo se dice que hay obstrucción? Cuando lo que usted ha soplado es menos del 80% del predicho, o sea, de lo que usted le ha visto, se ha calculado como 100% en la tablita, ¿no? Se dice que hay obstrucción en la vía aérea cuando lo que usted ha soplado es menor del 80% del predicho. Predicho, precalculado, preestimado, ¿no? De ese valor que les he dicho que se encuentra en las tablas, ¿no? En las tablitas. Entonces, cuando es menor del 80% hay obstrucción. Listo. Y con eso se demuestra, ¿no?, que hay obstrucción de la vía aérea. Se realizan tres pruebas, o sea, tres sopladas, entre comillas, tres sopladas en el flujómetro. Se considera la mayor, en donde usted sopla más, esa se considera para hacer estos cálculos, ¿no? Entonces, listo, diagnóstico, sí, más demostración que hay obstrucción de la vía aérea, con espirometría y con flujometría. Con espirometría, demostrar patrón obstructivo. ¿Cómo demuestro patrón obstructivo? Cuando el BF1 entre la capacidad vital es menos del 70%. Eso es patrón obstructivo, ¿no? Eso probablemente lo recuerdan. Bueno, toda enfermedad tiene una clasificación y en el asma puede haber varias formas de clasificarlo, ¿no? Pero hasta hace más o menos unos 15 años, así, había una clasificación que tenía que ver con la severidad del asma. Esa clasificación era intermitente, después era persistente leve, persistente moderado y persistente severo. Pero se vio que esta clasificación no contribuía mucho al control de la enfermedad, así que se cambió la clasificación por el nivel de control, lo que está acá, el nivel de control de la enfermedad. Entonces, en esa clasificación solo había tres niveles, ¿no? Si el paciente tenía la enfermedad controlada, o sea, asma controlada, si no estaba controlada, asma no controlada, o si estaba parcialmente controlada. Entonces, actualmente la clasificación, digamos, primera que ustedes deben decir o mencionar cuando les preguntan esto es a través del control de la enfermedad. La asma se clasifica en tres: controlada, parcialmente controlada o no controlada. Listo. ¿Ya? Y como dice acá, no anteriormente, de acuerdo al nivel de severidad. No quiere decir que esto no sirve, puede ser útil para otras intenciones, ¿no? Está ahí la clasificación todavía, bueno, les mostramos la clasificación actual, pues, ¿no? Lo que hacemos, porque o sea, clasificar así a la enfermedad se ha visto que contribuye mejor a tener el control de la enfermedad en una población determinada, ¿no? Bueno. Entonces, acá, bueno, está en inglés, pero se entiende, ¿no? Esto es como clasificar de acuerdo a los síntomas, si el asma está bien controlado, si está parcialmente controlado, si no está controlado. Tenemos solo acá 1, 2, 3, 4 ítems, ¿no? Acá sí o no, nada más.
Y estos ítems se evalúan, se les pregunta al paciente si en las últimas 4 semanas, todo es en las últimas 4 semanas, o sea, en el último, si en las últimas 4 semanas ha tenido síntomas durante el día, ¿no? Síntomas durante el día más de 2 veces por semana. Si ha tenido síntomas durante el día más de 2 veces por semana, o sea, ¿qué es 2 veces por semana? 3, 4, 5, ¿no? Etcétera. Acá marca sí, ¿no? De lo contrario, marca no. Y ese es un punto, digamos. Acá, si en las últimas 4 semanas ha tenido algún despertar nocturno debido a asma, a culpa de asma, ¿no? Porque yo me puedo despertar por un temblor, me puedo despertar por muchas cosas, ¿no? Pero algún despertar nocturno por culpa de asma. Si eso lo ha tenido en el último mes, marca acá y sería otro puntito. Si en el último mes han necesitado usar más de 2 veces a la semana un tratamiento aliviador. O sea, el tratamiento aliviador o calmante es usar lo que más comúnmente un broncodilatador de acción corta, que en nuestro medio el más usado es salbutamol. O sea, si han necesitado usar salbutamol más de 2 veces por semana, ¿qué quiere decir más de 2 veces? O sea, de 3 a más, usted marca acá sí y es otro puntito. Y si en las 4 últimas semanas ha tenido alguna limitación a su actividad diaria, o sea, lo que usted trabaja, come, etcétera, su actividad diaria, por culpa de asma, ¿no? Si esa actividad diaria en cualquier aspecto se ha visto limitada por el asma. Igual acá, más punto. Entonces, si marca acá todo 4, 4. Y si no ha tenido ninguno, nada. Entonces, ¿cuándo se dice que la enfermedad está bien controlada? Cuando hay nada, cuando no hay ningún punto, cuando nada de esto ocurre en las últimas 4 semanas. ¿Cuándo se dice que está parcialmente controlada? Cuando hay 1 o 2 puntos, o sea, 1 o 2 de estos factores, ¿no? ¿Y cuándo se dice que no está controlada? De 3 a 4. Entonces es sencillo, las preguntas, evidentemente eso hay que memorizarlo, ¿no? Pero es extremadamente sencillo para clasificarlo, ¿no? Ahora, otra forma de clasificar al asma, pero con otro objetivo, es determinar el fenotipo de asma. Y como dice acá, asma es una enfermedad heterogénea porque se puede presentar de diferentes formas, ¿no? Que tiene diferentes procesos de enfermedad subyacente. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, el paciente puede tener tos, disnea, pero la tos es de una forma, la disnea es de otra forma, menos intensa, más intensa, dependiendo de qué factores X, Y o Z, por eso es heterogénea, ¿no? Es un grupo. Entonces, como es heterogénea, se ha tratado de agrupar, de hacer grupos, ¿no? De todos estos asmáticos hay que agruparlos de acuerdo a estos síntomas, a estas cositas que tienen, ¿no? Entonces, eso se llaman fenotipos de asma. Y entonces son grupos reconocibles, se han agrupado, de características. ¿Qué características han visto en ellos? Demográficas, clínicas o fisiopatológicas, ¿no? Que con frecuencia son llamados fenotipos de asma, ¿no? Entonces hay varios fenotipos, ¿no? Pero aquí voy a describir 4 de los más habituales, nada más, de los más comunes y en forma sencilla para no hacerles mucho problema. Entonces, muchas veces los pacientes con asma, por ejemplo, muy severa, pueden estar asociados a un fenotipo determinado y eso nos puede servir, no siempre, ¿no? Nos puede servir para el manejo de ese paciente o del cuadro del asma de ese paciente. Sin embargo, hasta la fecha no hay una cosa que sea totalmente definitiva en ese sentido de que esto es en el 100% de casos, esto se da así, no es el 100% de casos, es un porcentaje importante y puede servir de ayuda, ¿no? Entonces, la conclusión es que esto es importante, está ayudando a algunos pacientes clasificarlos de fenotipo de asma para darles un tratamiento determinado, está ayudando, pero se necesita más investigación para que esto ya tenga mayor consolidación, ¿no? Entonces, en cuanto a fenotipos de asma, el más común es el asma alérgico, ¿no? Es el más común, sobre todo en nuestro medio, ¿no? Es más fácilmente reconocido, se inicia en la infancia, hay una historia de enfermedad alérgica que no solo es personal, sino de la familia. Primos, tíos, hermanos, usted busca en toda la familia, tiene que buscar, ¿no? Alguien tiene que tener como fenómenos de qué tipo de piel, en forma de eczema, de nariz, como rinitis alérgica, de alergia a alimentos o drogas, etcétera. Entonces, esta asma alérgica está relacionada con estos síntomas, ¿no? En estos pacientes, el esputo que ellos tienen puede ser esputo provocado o el esputo inducido antes del tratamiento,
el esputo inducido. El esputo inducido es que muchas veces no hay mucha calidad de esputo, hay poco esputo, entonces le inducen el esputo, lo hacemos nebulizar con una sustancia que le irrite un poquito la vía aérea para que bote un poquito de flema, ¿no? Que generalmente es cloruro de sodio al 3 o 5%, ¿no? Y entonces eso revela un esputo más importante. ¿Y qué revela en este grupo de alérgicos? Que hay mayor células eosinofílicas en la vía aérea, ¿no? De los neutrófilos, de los macrófagos, tienen gran cantidad de células eosinofílicas en el esputo, ¿no? Y usualmente hay buena respuesta a los corticosteroides inhalados. A partir de ahora, durante la clase va a aparecer esto es corticosteroides, CS, y es de inhalados. Está en inglés las iniciales, ¿no? Ya, entonces, estos corticosteroides son los famosos corticoides, esteroides, ¿no? Estos son los corticosteroides, ¿no? Inhalados. Entonces, miren, todas estas características son características para reconocer a este grupo de asmáticos, ¿no? Se inician en la infancia, tienen otras alergias en otras partes del cuerpo, su esputo revela muchos eosinófilos, y usualmente hay muy buena respuesta a los corticosteroides inhalados, ¿no? Hay otro grupo, otro fenotipo de asma, que es el asma no alérgica, en donde el paciente le refiere a uno, son porcentajes menores, no le refiere que no hay ninguna cuestión, ninguna antecedente de alergia, ¿no? Su perfil del esputo, su perfil celular del esputo, puede que en algunos predominen los neutrófilos, puede que en otros podría predominar los eosinófilos o contener algunas pocas células inflamatorias, por eso se puede llamar pausigranulocítica, ¿no? Porque tiene muy pocas células inflamatorias, ¿no? Entonces, no siempre en el asma que se llama no alérgica, no siempre predomina eosinófilos. Hay un grupito pequeño de ellos que puede, pero normalmente no, normalmente predominan neutrófilos y son también el grupo que es pausigranulocítica, o sea, pocas células inflamatorias. Y en la parte terapéutica, ellos responden menos bien a los corticosteroides inhalados, ¿no? Hay otro tipo de medicamentos que pueden responder, pero ellos responden menos a este tipo de medicamentos. No quiere decir que no respondan, pero responden un poco menos, no responden tan bien como el alérgico. Otro grupo de asmáticos es el asmático de inicio tardío. El asmático de inicio tardío son adultos, particularmente mujeres, ¿no? Inicio tardío le llaman porque se inicia generalmente en la adultez tardía, ¿no? Sabiendo que la mayoría de asmáticos inician en la infancia, o lo que son los alérgicos, ¿no? Infancia, adolescencia, este grupo no, puede empezar a los 40, 50 o 60 años, ¿no? Presentan asma por primera vez en la vida adulta, lo que estamos comentando, tienden a no ser alérgicos, ¿no? Y requieren altas dosis de corticosteroides o son relativamente refractarios a tratamientos con corticoides, ¿no? Entonces, como ven, estos fenotipos de asma están relacionados al tipo de tratamiento, ¿no? De alguna forma contribuyen a manejar estos pacientes, ¿no? Este grupo de pacientes asmáticos. Tenemos otro fenotipo, el asma con limitación fija al flujo aéreo. Limitación fija al flujo aéreo quiere decir que son asmáticos que no responden. Cuando uno hace una espirometría, y hay una prueba que se llama prueba de broncodilatación, uno sopla, ingresa al ambiente donde le hacen la función pulmonar, la enfermera o la técnica le hace soplar la espirometría, inmediatamente después de la primera prueba le hace inhalar 4 puffs de salbutamol. Cada puff de salbutamol tiene 100 microgramos. Esto está estandarizado, serían 400 microgramos. Y a los 15 minutos le repite de nuevo la espirometría. Y de todos los valores de la espirometría, se fija uno en esto, en el BEF1, nada más para este aspecto. El BEF1 de la segunda prueba comparado con la del primera debe ser mayor del 12% para decir que hay una respuesta positiva al test de broncodilatación. O sea, que después de haber usado un broncodilatador, el bronquio se abrió mucho más de lo que normalmente se abre. Porque si usamos un broncodilatador, algo se abre, ¿no? O sea, eso que permite abrirse puede mejorar el BF1 en 1, en 2, en 3%. Pero si lo mejora en 12% o más, quiere decir que previamente ese bronquio estaba medio cerrado. Entonces, estos pacientes varían, ¿no? Esa limitación al flujo aéreo generalmente es variable, pero este grupo de asmáticos, ese flujo aéreo, esa limitación al flujo aéreo la tiene fija.
de tal forma que no responde al broncodilatador cuando se hace estas pruebas, ¿no? Dice, algunos pacientes con asma de larga data desarrollan limitación fija al flujo aéreo. ¿Qué quiere decir? Que no abren tan fácilmente con el inhalador, con el salbutamol. Ello se piensa que se debe a remodelación de la pared de la vía aérea. Claro, tantos años con asma y no haber tenido un tratamiento adecuado, esa inflamación constante en los bronquios provoca cambios en los bronquios, una serie de cambios que se llama remodelación de la vía aérea, se llama. Bueno, hay libros, congresos de remodelación de la vía aérea por otras razones también, pero esta es una de ellas. Un asma crónico mal manejado durante tiempo, ¿no? Entonces, al remodelarse la vía aérea, esto ya no responde normalmente a los broncodilatadores. Entonces, casi siempre está cerrado, ¿no? Por eso dice limitación fija al flujo aéreo. Casi como que se parece a un EPOC, parecido, porque el EPOC no responde también mucho a los broncodilatadores, ¿no? Y el otro grupo de asmáticos es el asmático que tiene obesidad, ¿no? Entonces hay algunos obesos con asma que tienen síntomas respiratorios prominentes con poca inflamación eosinofílica en la vía aérea. Son grupos de fenotipos de asma que se están, cada vez más se habla más de ellos, han aparecido otros, pero creo que estos son los más frecuentes, ¿no? Y siempre es bueno que tengan una noción de esto, ¿no? En cuanto al tratamiento, y todavía faltan, no crean que ya vamos a acabar, pero lo he distribuido así la clase. En cuanto al tratamiento, tiene dos objetivos de tratamiento en el asma, ¿no? Y generalmente dice a largo plazo. El tratamiento del asma generalmente es a largo plazo. Entonces, uno de los objetivos es alcanzar el control de la enfermedad, pero no solo alcanzarlo, sino mantenerlo. O sea, es como entrar a la universidad, ¿no? No solo es ingresar, sino que tienes que mantenerte y terminar y sacar el título y todo, ¿no? O sea, no solo es alcanzar, sino mantener el control clínico. ¿Y para qué quieres mantener el control de la enfermedad? Para que el paciente parezca que siempre está sano, para que esta enfermedad no influya en nada en su vida, ni siquiera en hacer deporte, puede hacer todo, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Y el otro objetivo es minimizar riesgo de futuro, riesgo a futuro de exacerbaciones, o sea, que no tenga exacerbaciones porque una de estas exacerbaciones podría ser grave y llevar al paciente no solo a la emergencia, sino de frente a una unidad de cuidados intensivos. O cuando uno llega a la emergencia, uno abre la ambulancia en Lima, que hay tanto tráfico, a veces se pueden demorar 20, 30 minutos en llegar a una clínica, a un hospital, abres la ambulancia y el paciente ha fallecido ya. Entonces, esto de las exacerbaciones puede ser peligroso cuando son severas, así que hay que evitar en lo posible tener exacerbaciones, ¿no? Hay que minimizar esa limitación fija al flujo aéreo, o sea, hay que minimizar que ese bronquio no cambie su forma, su estructura, para que siga respondiendo bien a los broncodilatadores. En otras palabras, hay que minimizar el riesgo a remodelación de la vía aérea, hay que evitar esa remodelación, ¿no? Y evidentemente hay que minimizar los riesgos, los efectos adversos, que en la medida que se han usado una serie de dispositivos que hacen que la terapia sea inhalada, los efectos adversos en el tratamiento del asma han disminuido tremendamente, ¿no? Sí los tienen, sobre todo cuando los pacientes no lo usan en forma adecuada, hacen abuso, o el tratamiento no es el adecuado, pero en general los efectos adversos con los tratamientos actuales en asma son mínimos, son bien mínimos. Bueno, tipo de medicación, hay solo dos tipos de medicación para el asma. Aquellos que controlan la enfermedad, entre comillas, ¿no? O sea, entre comillas controlan o entre comillas curan. ¿Por qué entre comillas? Porque en realidad un asma nunca se cura. O sea, usted puede estar libre de síntomas, incluso sin tratamiento, varios años, y después de 20 años reaparecer su broncoespasmo, reaparecer el problema, ¿no? O sea, eso se ve también con frecuencia, ¿no? Hay gente que porque no le da 5, 6, 7 años cree que ya se curó, el asma no se cura porque si regresan los factores y se unen, todos juntos aparecen, si el paciente no ha tenido asma hace 30 años, de nuevo aparece su asma. Si es un ingeniero que ha vivido toda su vida en Arequipa, que es un clima seco en la ciudad de Arequipa, y viene a Lima a trabajar a sus 40 años por X razón, porque cambia de trabajo, por mejorar su condición socioeconómica, etcétera, y viene a trabajar a Lima a los 50 años, y aquí, después de 30 años de no haber tenido nada ya en Arequipa, llega a Lima en invierno, comienza a trabajar, tiene problemas para adaptarse a su trabajo, lo despiden del trabajo, entonces ya tienes dos factores, es invierno, lo despiden del trabajo,
como vino a Lima se separó de su familia, otro factor. Estamos en invierno, se resfría el virus, otro factor. Entonces, si se meten 4, 5, 6 factores juntos, reaparece el asma después de muchos años, ¿no? Claro que es difícil, pero se da. Y se da muchas veces, ¿no? No crean, se da muchas veces. Bueno, entonces hay dos tipos de medicinas, los que controlan la enfermedad, o sea, entre comillas, los que curan, y los calmantes nada más, los aliviadores. Si hacemos una acción con una infección urinaria que da fiebre, entonces en una infección urinaria que da fiebre yo tomo paracetamol, es un aliviador nada más, me calma la fiebre. Pero si no tomo un controlador, que sería un antibiótico para curarme la infección, siempre voy a tener fiebre, ¿no? Va a estar fiebre, fiebre, fiebre. Entonces, algo así es esto en el asma, ¿no? Si solo estoy con un aliviador toda mi vida, o sea, solo con salbutamol, la inflamación va a seguir, va a ser remodelación de la vía aérea y va a haber en un momento determinado dificultad, ya no va a responder ese bronco igual a los broncodilatadores, ¿no? Entonces, no se olviden, dos tipos de tratamiento, uno calmante nomás, como se puede decir, ¿no? Pero no por eso hay que despreciarlo, porque estos calmantes son los que te salvan la vida cuando te da exacerbación, ¿no? ¿Por qué? Porque los controladores, los que regulan ya la enfermedad, hacen que esta no te dé problemas, todo, demoran en actuar. Comienzas un tratamiento con un antiinflamatorio inhalado y recién está haciendo efecto a las 2 semanas, ¿no? Tercera semana. En cambio, estos aliviadores te alivian en 2 minutos. El efecto de salbutamol comienza en 2 minutos y el efecto máximo es a los 15 minutos. Y estos son los que te salvan la vida. O sea, no por ser calmantes hay que despreciarlos. Cada uno tiene su función, ¿no? Claro que hay otro aspecto que los diferencia, es el costo. Aquellos que controlan la enfermedad, entre comillas, que curan, cuestan muchísimo más, 8, 10 veces más que los que simplemente calman, ¿no? O sea, el precio de un salbutamol, ¿no? El precio de un salbutamol puede estar en el hospital 10 soles, 12 soles. En cambio, el precio de un antiinflamatorio, una fluticasona, 100 soles, 150. Claro que hay otros antiinflamatorios más cómodos, pero en general, si no va a comprarlo a un hospital y quiere adquirir su tratamiento del asma en farmacias, etcétera, en general los antiinflamatorios son mucho más costosos que los broncodilatadores, ¿no? Bueno, entonces seguimos avanzando. Perdón, me pasé. Vamos a ver. Acá. Sí. Bueno, hablemos de los medicamentos que controlan la enfermedad, entre comillas, que curan. Estos medicamentos, cuando van a ser usados, deben ser administrados diariamente, todos los días, ¿no? Y por largo plazo, cuando se decide a usarse, ¿no? Cuando el médico dice, hay que usar esto, ya hay que usarlo. Entonces, ¿qué cosa es largo plazo? Hablamos de 1 año, 2 años, ¿no? Y generalmente después de ese tiempo se va retirando poco a poco y el paciente está un tiempo, ya depende de su enfermedad, si este tiempo es corto, prolongado, muy prolongado en reaparecer la enfermedad, ¿no? Pero no quiere decir que todo el tiempo va a estar con las medicinas, ¿no? Si hace un adecuado tratamiento, después de ese periodo largo de tiempo, que puede ser 1 o 2 años, el paciente está tranquilo mucho tiempo, ¿no? La enfermedad para que regrese le toma un buen tiempo. Bueno, ¿cuáles son por excelencia estos medicamentos? Los glucocorticoides o los corticosteroides inhalados. Y para los casos muy severos, los sistémicos. ¿Cuáles son los sistémicos? Los que se toman pues, en pastillas o se ponen en ampollas, ¿no? Los inhalados son los que se inhalan a través del inhalador de dosis medida, ¿no? Del MDI. Estos sistémicos, el más común usado pues la prednisona, digamos, ¿no? Que se toma en pastillitas, pero eso se toma o en las exacerbaciones o en los casos muy severos nomás de asma. La gran parte son manejados con esto, glucocorticoides inhalados. ¿Y por qué inhalados? Porque tiene tiene muchas ventajas, pero las dos grandes principales ventajas es que el inhalador contiene muy poca dosis del medicamento. Las dosis de los inhaladores están en microgramos. Microgramos, no es en miligramos, están en microgramos. Por ejemplo, puede ser 100, 200 microgramos. Y la otra ventaja es, ¿por qué se necesita tan poquito? Porque llegan pues a la zona donde tienen que actuar, ¿no? Cuando uno aspira, tiene una adecuada técnica inhalatoria de estos productos, llegan a esos bronquios de pequeño calibre que tienen que actuar, ¿no? Y actúan localmente, es un tratamiento local, ¿no? Como que se echa una crema a la piel, algo así, ¿no? Entonces, eso se refiere a estos glucocorticoides
inhalados. En su mayoría, el control de la enfermedad está dado por estos. Y sistémicos para un pequeño porcentaje, menos del 5% que son, que ahora vamos a ver en la clasificación del tratamiento cómo se usa. Bueno, también tenemos los antileucotrienos, también tenemos a los que son antiinflamatorios, ¿no es cierto? Los leucotrienos son moléculas inflamatorias, estos son antiinflamatorios. Y estamos en la misma idea, ¿no? Los antileucotrienos, el tratamiento es un antiinflamatorio, ¿no? Es lo que controla la enfermedad. Después tenemos a estos glucocorticoides inhalados mezclados con un beta-2 agonista de acción prolongada. O sea, es una mezcla de beta-2 agonista de acción prolongada. Los beta-2 agonistas de acción prolongada, ya le voy diciendo, ¿no? Pueden ser el salmeterol, puede ser el salmeterol es uno de los más usados, ¿no? Es un beta agonista de acción prolongada. Acá tenemos también medicamentos controladores. Este hipatropio es, hay que sacarlo, no está, esto es uno de acción corta, esto no está, no debe estar acá, esto está mal. Y también al final tenemos como medicamentos controladores los nuevos, los biológicos, ¿no? Los anticuerpos monoclonales. ¿Contra qué son estos anticuerpos? Contra las interleuquinas que causan la inflamación. Las interleuquinas son moléculas que son causadas por los linfocitos. La célula que manda acá en asma es el linfocito, es el director de orquesta es el linfocito. El linfocito produce unas moléculas que son linfoquinas, interleuquinas, etc. Y hay anticuerpo monoclonal contra esa interleuquina. Las dos interleuquinas ya ahora, los anticuerpos monoclonales contra estas interleuquinas, los más conocidos son contra la 5 y contra la 4. Interleuquina 4, anticuerpo monoclonal. R es porque es un anticuerpo monoclonal, no es contra la misma interleuquina, sino contra el receptor de la interleuquina 4. Todo lo que lleva R es así. Este es un anticuerpo monoclonal, hay de los dos, hay contra el receptor y hay contra la misma interleuquina. Y este es un anticuerpo monoclonal contra la inmunoglobulina E sérica, ¿no? Entonces, estos son los principales medicamentos controladores. El principal de todos es por si acaso, siempre hay que mencionar, los glucocorticoides inhalados, ¿no? A veces se puede usar sistémico, están los antileucotrienos, están los combinados con los beta-2 agonistas, está el salmeterol, el formoterol, el indacaterol, son beta-2 agonistas de acción prolongada. ¿Por qué acción prolongada? Porque duran 12 horas o más. Algunos pueden durar hasta 24 horas. En cambio, el salbutamol es un beta agonista de acción corta. ¿Cuánto dura el salbutamol? Su efecto, 4 horas nada más, no dura más. Entonces, hay dos formas de provocar broncodilatación. O estimulamos al simpático o bloqueamos al parasimpático. Entonces, estimular al simpático es que se produzcan estos beta agonistas, ¿no? Subir esos beta agonistas. Y bloquear al parasimpático se obtiene bloqueando a los colinérgicos, por eso se llaman anticolinérgicos. Y ahí está el tiotropio. Acá no debe decir hipatropio, sino debe decir tiotropio. Lo corrigen, por favor. El tiotropio es un broncodilatador ¿de qué tipo? Es un bloqueador del parasimpático o anticolinérgico de acción prolongada. Puede durar de 12 hasta 24 horas dura. Generalmente dura 24 horas. ¿Ya? Entonces, listo. Y los anticuerpos monoclonales, que es la terapia biológica, que es muy cara, es carísima, que se puede usar solo en determinados pacientes, se debe usar solo en determinados pacientes, y que no se ha logrado el control de la enfermedad con otras cosas de menor costo. No se acostumbren a usar cosas caras sin antes corregir muchas cosas que están mal en los asmáticos. Ya vamos a ver a continuación. Esto lo voy a leer textualmente porque yo lo he escrito así. Los glucocorticoides inhalados, en todo el mundo es esto, ¿eh? Donde ustedes estén, en China, en Alemania, en Rusia. Los glucocorticoides inhalados son la medicación controladora más efectiva actualmente disponible, ¿ya? Es más, yo diría más costo efectiva inclusive, no solo efectiva, sino más costo efectiva actualmente disponible. No se olviden de eso. Esa es la medicación por excelencia para controlar esta enfermedad.
Ahora, en cuanto a los aliviadores, a los calmantes, ¿no? Los calmantes a veces los despreciamos, pero como le digo, sirven para salvarnos la vida, ¿no? Son medicamentos usados en base a la necesidad, solo cuando hay broncoespasmo, solo cuando aprieta mucho, cuando se cierra mucho el pecho, se usan. Actúan rápidamente para revertir el broncoespasmo o la broncoconstricción. Les dije que empezaba la acción del salbutamol a los 2 minutos y el efecto máximo es a los 15. Evidentemente, al abrir la vía aérea se alivian los síntomas que ya hemos hablado. Y de estos medicamentos aliviadores, los que se usaban siempre, los que han sido usados siempre, los más conocidos son los SABA, ¿no? Los SABA son broncodilatadores de acción corta, ¿no? Broncodilatadores o beta 2 agonista, ¿no? Beta agonista también así se llama, beta agonista de acción corta, está en inglés, ¿no? SABA. Pero así en la literatura anglosajona es SABA, ¿no? ¿Ya? Y en los últimos años, se puede decir 2 o 3 años, se ha empezado a usar esto como medicamento también aliviador. Es el formoterol, que es un broncodilatador de acción prolongada, que puede durar 12 horas, combinado con un corticosteroide inhalado a dosis baja. Esta mezcla se ha recomendado últimamente como medicamento aliviador también. Pero antes, el que más conocido era solo este grupo, ¿no? Ahora consideramos estos dos grupos, ¿no? Formoterol, que es un broncodilatador de acción prolongada, con dosis baja de corticosteroides inhalados. De cualquiera de los corticosteroides inhalados, ¿no? De cualquiera de ellos. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos corticosteroides inhalados hay en nuestro medio? Solo hay tres. Beclometasona, budesonida y fluticasona. Solo hay tres. En otros medios puede haber otros, ¿no? Triancinolona, hay otros antiinflamatorios, pero aquí hay tres nada más en nuestro medio. Y aquí le pongo dosis baja, dosis media y dosis alta de cada uno de ellos, para que tengan una referencia, porque en el tratamiento vamos a ver en algunos casos que va a decir dosis media, dosis alta, y ustedes van a preguntar, doctor, ¿y qué cosa es dosis media? Estos son los rangos de dosis baja, dosis media y dosis alta. Y están, no se olviden, en MCG, microgramos, ¿no? Microgramos. No son miligramos, sino microgramos. En cuanto al tratamiento del asma, esto es en el último GINA del año pasado que ha salido, porque el GINA es un documento oficial, si ustedes lo pueden conseguir en internet fácilmente, es un documento abierto, que da las principales pautas para el diagnóstico, manejo, control, etcétera, del asma, ¿no? Entonces el GINA puede cambiar o cambia cada 2, 3 años algunos aspectos. Este es uno de los aspectos en cuanto a tratamiento nuevo, en donde hacen hincapié que el tratamiento debe ser reajustado, aquí lo que estoy señalando, el tratamiento debe ser reajustado en función a que el paciente debe acudir a controles, constantemente debe ser evaluado, ¿no? Esta evaluación, los controles pues podrían ser mensuales, cada 2 o cada 3 meses. Esta evaluación conduce a un ajuste del tratamiento, ¿no? Y evidentemente, después de un tiempo, uno tiene que evaluar esa respuesta, cómo ha respondido, ¿no? El paciente. Entonces, no se olviden, el eje del tratamiento siempre son los controles. Estos controles, estas evaluaciones con frecuencia, no una vez al año, no, nadie puede controlar una enfermedad evaluando una vez al año al paciente, sobre todo si tiene muchas molestias, ¿no? Entonces, estos controles que generalmente cuando el paciente está mal, generalmente pueden ser mensuales, hacen de que uno ajuste el tratamiento en diferentes sentidos, no solo en medicamentos, ¿eh? Una serie de recomendaciones, etcétera. Y eso, ¿no? Hace de que nosotros busquemos en el siguiente control la respuesta a estos cambios que vamos haciendo poco a poco, ¿no? Está buscando la respuesta en el siguiente control a esos cambios. ¿Qué respuestas busco? Desde que mejoren los síntomas, que no haya exacerbaciones, que los efectos adversos sean mínimos, que mejore la función pulmonar, que el paciente esté mejor, se sienta mejor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bien. ¿Qué cosa debe contener esas evaluaciones? ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a chequear si el diagnóstico es correcto, porque muchas veces en un inicio puede haber error. Hay muchas patologías que se parecen a AMA y no lo son, ¿no? Y vemos si es necesario, monitoreamos también los síntomas, cómo van, evaluamos eso controlamos, ¿no?
vemos si hay que hacerle algunas pruebas de función pulmonar, evaluamos las comorbilidades, si el paciente es obeso, diabetes, otras comorbilidades, ¿no? Chequeamos la técnica inhalatoria, que la mayoría de pacientes tienen mal la técnica inhalatoria, la mayoría, eso con toda seguridad. También chequeamos la adherencia al tratamiento, que es una de las cosas más complicadas que hay, porque así somos pues los seres humanos, somos sobre todo en esas terapias diarias prolongadas, se aburren, cuando mejoran un poco ya dejan el tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, hablamos y tenemos el objetivo de conocer y conversar no solo con el paciente, sino con los familiares, ¿no? Y en cuanto a ajuste de tratamiento, pues ajustamos una serie, podemos ajustar dosis, podemos cambiar medicamentos, también hacemos educación, conversamos con el paciente, en cada consulta se va aprendiendo, en una sola consulta no se puede enseñar todo de asma al paciente, ¿no? Ni siquiera yo acá en 2 horas que estoy hablando con ustedes o que voy a hablar, o hora y media, voy a hablar todo, digamos, es un resumen, aspectos importantes que creo yo que se deben tratar, ¿no? Pero no es ni siquiera algo completo del asma, ¿no? Muy bien, entonces este círculo es muy, muy importante, no se olviden ya. Controles que nos implican ajustes de tratamiento, educación de la enfermedad, etcétera, una serie de aspectos, alergenos, todo eso conversamos en los controles y después chequeamos, revaluamos, chequeamos, revisamos la respuesta a estos cambios que estamos haciendo, a estas terapéuticas, ¿ya? Bien, para avanzar en el tratamiento del asma hay unas abreviaturas, porque la mayoría de literatura anglosajona va a usar estas literaturas y se los he puesto en una diapositiva para que lo vean mejor, ¿no? Esto es corticosteroides inhalados, esto es corticosteroides orales, SABA es beta agonistas de acción corta, o sea, aquí está el salbutamol, el fenoterol, pero el más conocido es el salbutamol. Estos son los beta agonistas de acción prolongada, ¿no? Beta agonistas de acción prolongada. Aquí está el salmeterol, el formoterol, el indacaterol, etc. Antileucotrienos, que son algunos antagonistas de los receptores, pero en general le llamamos antileucotrienos, pero son antagonistas de los receptores de los leucotrienos, ¿se entiende eso, no? Y esto es inmunoterapia sublingual, inmunoterapia sublingual contra ácaros de polvo de casa, ¿no? Contra ácaros de polvo de casa. Eso en nuestro medio hay en pocos lugares, o lo hacen los alergistas. En otros medios, sí, de países más desarrollados, hay más desarrollo en esta parte de inmunológica, desarrollo serio, ¿no? Acá, lamentablemente, hay un grupo de gente que trabaja en esto que no es muy seria, pero hay otro grupo que sí, ¿no? Que se puede confiar en ellos. Bueno, el esquema general del tratamiento es este, que lo he puesto así como resumido, ¿no? Hay pasos, ¿no? Hay paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Digamos que los pasos son desde casos menos severos hasta los casos más severos. Este es como un resumen, ¿no? Pero para que tengan una idea. En todos los casos, en cualquiera sea el caso, como va a haber obstrucción de la vía aérea, el paciente va a tener disnea, va a tener que usar un aliviador. En cualquier caso, caso leve, van a usar un aliviador. Entonces, el aliviador por excelencia, acá está, esta barra dice tratamiento aliviador, ¿no? Tratamiento aliviador. En todos los pasos, paso 1, paso 2, hasta el 5, hay tratamiento aliviador. Como le decía, hasta hace pocos años, el más común era beta agonista de acción corta, que era el salbutamol. Pero ahora están recomendando que sea un formoterol combinado con un corticosteroide de acción corta, ¿no? Eso están recomendando ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo menos acá, como dicen, bueno, como la gente no quiere usar antiinflamatorio a largo plazo y solo usa cuando se le cierra el pecho su salbutamol, vamos a tener que mezclar algo como salbutamol con un antiinflamatorio, por lo menos cada vez que usa ese producto que le va a abrir los bronquios, ese beta agonista de acción corta, cada vez que lo uso le voy metiendo un antiinflamatorio, por lo menos eso. Entonces, ¿qué han usado para abrir los bronquios? Formoterol, ¿no? ¿Y qué han usado de antiinflamatorio? Más usado es budesonida, de repente lo van a encontrar por ahí. Ellos recomiendan budesonida a dosis baja, ¿no? Con esa mentalidad es que han hecho esta recomendación. Bueno, en el paso 1, acá, este es el aliviador, ¿no? Que ya hemos comentado, aliviador, salbutamol, y este nuevo que están recomendando, esta mezcla nueva. En cuanto a los tratamientos controladores, ya sabemos que el corticoide inhalado es de cajón, ¿no? A altas dosis, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este paso 1,
acá se usa corticosteroides inhalados de acuerdo a necesidad. Este caso 1, como es muy leve, casi es lo mismo que esto de acá, ¿no? Casi es lo mismo. El paso 1 es solo tratar, solo dar antiinflamatorio cuando se le cierra, ¿no? Entonces, recomiendan esto, formoterol con corticosteroides inhalados a dosis bajas, ¿no? El paso 2 sí, ya eso es un síntoma. Ahora vas a ver una diapositiva de cuándo usar uno u otro, vamos a aclarar mejor. Pero el paso 2, como es más severo, ya sí están recomendando corticosteroides inhalados, ¿no? A bajas dosis, ¿no? ¿Ya? Y dice, o siguen, o pueden recomendar también este de acá, ¿no? Dice, formoterol combinado con corticoide inhalado a dosis bajas, en función a la necesidad, solo cuando se le cierra. Todavía en este paso 2 recomiendan esto, pero ya también de primera elección, como primera elección, está el corticosteroide solo a dosis bajas todos los días, ¿no? Todos los días. Como terapia alternativa, pueden estar los antileucotrienos, como ven ahí, los antileucotrienos, o los corticoides inhalados a baja dosis combinados con un broncodilatador de acción corta. Dice o este, uno de los dos, ¿no? O este de acá o este de acá. O sea, el antileucotrieno solo o este de acá. Quiere decir que en este paso 2, que hay un grupo de asmáticos que son leves, que no tienen mucho problema, en donde solo podrían usar un antileucotrieno, o sea, tomar una pastillita al día todos los días, o sea, no usar el inhalador, sino tomar, sí eso puede ser posible en un grupo de ellos. Generalmente niños, generalmente asmas nocturnos, asma de ejercicio, eso generalmente responden un poco más, ¿no? El grado de respuesta no es muy alto a los antileucotrienos, puede variar 40, 60%, ¿no? Y eso que estoy siendo todavía muy condescendiente. Por eso, este es el de primera elección. Lo que está de rayita para abajo son tratamientos de segunda elección. Ya cuando vamos subiendo, paso 3 o paso 4, va aumentando la dosis del corticoide, ¿no? Por ejemplo, acá, el corticoide a dosis baja, pero ya mezclado, ya con una ayuda, ¿no? ¿Con cuál? Con un beta agonista de acción prolongada, ¿no? Acá, el corticoide sube la dosis, ¿no? Corticosteroide inhalado a dosis media ya, combinado con un LABA, ¿no? Con un beta agonista de acción prolongada. Y los de acá son terapias alternativas, ¿no? Terapias alternativas. Dice o uno o otro, etcétera, ¿no? Y acá este paso 5, que le gusta mucho a todos, pero en realidad esto se da en pocos casos nomás. Son asmáticos muy severos, menos del 5%, y son muy costosos, ¿no? Son muy costosos. Son corticosteroides inhalados a altas dosis combinado con beta agonista de acción prolongada, o está todo este producto de los biológicos, ¿no? El anticuerpo monoclonal contra la inmunoglobulina E, contra la interleuquina 5, su receptor, contra la interleuquina 4, etcétera, ¿no? Y terapias alternativas, de la rayita para abajo son terapias alternativas. Estas son las de elección. Pero no se emocionen mucho con esto, porque por no evaluar bien muchas veces, ¿cuál es el gran error que se está cometiendo últimamente? Por no evaluar muy bien otras terapias previas o condiciones que están haciendo al paciente no responder bien al tratamiento, como sigue mal de frente, agarran uno de estos y le recetan al paciente. Y si el paciente tiene dinero, lo compra, pero de frente se pone a usar. Esto solo se debe usar en pacientes que han fracasado todo el resto, porque estos tampoco no son 100% eficaces, ¿no? Y tienen un costo bien alto, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿ya? Bueno. En cuanto a los glucocorticoides inhalados para los adultos, miren, la idea es, como ustedes han visto, dosis baja, dosis media. Vamos a suponer que yo logro el control de la enfermedad con una dosis alta de glucocorticoides inhalados. ¿Mi objetivo cuál es? Que de una vez que alcancé el control de la enfermedad, ahora comienzo a bajar poco a poco mi concentración de corticoide a un corticoide de dosis media, a una dosis baja, hasta lograr el control de la enfermedad con la mínima concentración del corticoide inhalado. ¿Hasta dónde comienzo a bajar mi corticoide, mi concentración de corticoide? Hasta lograr mantener ese control de la enfermedad que ha alcanzado, pero con el mínimo de concentración de ese corticoide, ¿ya?
Esa es la idea después que uno logra para mantener. Primero es lograr el control. Después que he logrado el control para mantenerlo, tengo que hacer esto. O sea, me recomiendan eso, me obligan a eso, ¿no? Y tienen razón, porque no voy a estar usando después que alcancé el control, de repente como ya está mejor el paciente, puedo mantener ese control con dosis menores de glucocorticoide inhalado, ¿no? Entonces, en vez de usar un Ceretin, un producto, un fluticasona de 250 o de 500, bajo a 125, algo así. Pero ¿cuánto tengo que esperar para bajar? Mínimo 3 meses de tratamiento. Antes de 3 meses no puedo bajar. Tengo que mantener esa concentración si quiero ir bajando poco a poco, ¿no? No se olviden de esto, es fundamental, ¿ya? Ahora, factores de riesgo para las exacerbaciones. Factores de riesgo para las exacerbaciones, ya les dije, las exacerbaciones son peligrosas, pueden ser severas, pueden ser hasta poner en riesgo la vida del paciente. Nadie, ningún asmático quiere tener exacerbaciones porque el paciente se asusta, se pone mal, tiene que gastar recursos económicos, tiene que faltar al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, factores de riesgo para exacerbación. El primero, el más importante, es tener síntomas de asma no controlado. O sea, tener síntomas de asma y no alcanzar el control. ¿Por qué? Porque no va al médico, porque no tiene dinero para el tratamiento, o porque tiene pero no lo cumple porque para apurado, no tiene tiempo, por X razones. La cosa es que este paciente que tiene síntomas frecuentes de asma, que no ha controlado su enfermedad, es el principal factor de riesgo para tener exacerbación. Otro factor de riesgo es uso excesivo de SABA, de beta agonistas de acción corta. O sea, como el salbutamol le alivia, todo el tiempo para solo con salbutamol. No usa un antiinflamatorio inhalado, no usa ningún, solo salbutamol, o sea, solo calmante, porque cuesta barato también. Y comienza cada vez a usar más. O sea, él hace uso excesivo de este beta agonista de acción corta. Y entonces ahí sí, cuando se abusa de salbutamol, aparece hasta una mortalidad incrementada en casos de asma. ¿Cuándo aparece esta mortalidad? Si los pacientes comienzan a consumir un caníster, o sea, el caníster es ese tubito interno que contiene la medicina que va dentro del inhalador, un caníster de 200 dosis por mes. Cuando comienza a usar así más de esta dosis, ya comienza a haber riesgo de mortalidad incrementada por beta agonista de acción corta. ¿Y dónde está principalmente la mortalidad? Es que uno de los efectos adversos del salbutamol es taquiarritmias, ¿no? Entonces, lo que llamamos, mucha gente lo conoce como taquicardia, pero no solo taquicardia, también arritmia. Entonces, y esas son las a veces causas de muerte, arritmia severa. Bueno, también otro factor de riesgo es uso inadecuado o no prescrito de corticosteroides inhalados. Uso inadecuado, no usa adecuadamente el corticoide, o sea, su técnica es mala de tal forma que la medicina no llega a donde debe llegar y por lo tanto sigue mal con los síntomas de asma. O no es prescrito, o él solo va a la farmacia y le dicen usa tal antiinflamatorio y evidentemente el de la farmacia a veces no sabe ni la dosis adecuada, ni cuál es el mejor corticosteroide para el paciente, si una beclometasona, una fluticasona, una budesonida. Pobre adherencia a tratamiento por diferentes razones, ¿no? Y técnica inhalatoria inadecuada, lo que estamos hablando. Bueno, otro factor de riesgo es que el paciente tenga bajo volumen expiratorio forzado al primer segundo, bajo BF1, bajo volumen expiratorio forzado al primer segundo. Especialmente esto se logra con una espirometría, especialmente si es inferior al 60% del predicho. O sea, la computadora igual, cuando introducimos nuestros datos, talla, sexo, peso, si fuma, no fuma, etcétera, una serie de datos que nos piden, nos va a calcular todos los valores de todo lo que va a calcular, nos va a calcular nuestro 100%. O sea, vamos a tener un 100% de cálculo para cada uno de los valores. Si estos pacientes tienen un BF1 menor al 60% de ese cálculo que hace la computadora, que es el 100%, ese es un factor de riesgo para exacerbación. Elevada reversibilidad broncodilatadora, cuando hay mucha reversibilidad, o sea, cuando el BF1 post-broncodilatador es mayor del 12%, es 20, 30%, o sea, hay mucha. ¿Por qué es más de 20, 30? Porque previamente estaba recontra cerrado, por eso es que va aumentando la diferencia, ¿no? Esto quiere decir que evidentemente si está muy cerrado, tiende a ser más exacerbación, ¿no? Cuando existen problemas importantes psicológicos o socioeconómicos. Esto es lo que a los médicos no les interesa. No les interesa porque les hace perder tiempo.
Y entonces no tienen tratamiento adecuado. Para muchos médicos es muy fácil recetar algo que puede costar 800, 1000 soles y no hablar del paciente si tiene estos problemas. Y sabemos que el asma tiene extremada influencia psicológica, ¿no? Sobre todo el estrés, que puede ser en adultos, el estrés hay en niños también. Conocemos que en niños, porque es muy, muy, muy frecuente, en niños, en un colegio, una situación de que le cause mucha vergüenza nomás, que le cause mucha, ya se le está cerrando el pecho, ¿eh? Para que vean la importancia de los factores psicológicos, ¿no? Los pacientes igual, adultos con problemas de pareja, problemas de plata, están socioeconómicos, ¿no? Problemas crónicos de insomnio, problemas... Esto tiene que ser bien evaluado y esto tiene que ser manejado. Evidentemente, no, si nosotros no podemos manejar esto, lo va a manejar el psicólogo, lo va a manejar el psiquiatra, hacemos la derivación correspondiente y orientamos al paciente para que resuelva este tipo de problemas de la forma más efectiva posible. Si no, siempre va a estar mal. Si no, mi receta va a costar cada vez más y le voy a empeorar su problema económico y lo voy a poner más nervioso y peor el problema va a aumentar, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones hay que tener en mente ya. Estamos en las 6, las 7. Otros factores de riesgo para exacerbaciones son exposiciones a productos que irritan la vía aérea, ¿no? El tabaco a la cabeza y los alergenos, sobre todo si el paciente está sensibilizado, ¿no? Comorbilidades. La obesidad es una comorbilidad importante para asma. Rinosinusitis subagudas o crónicas. Alergias a alimentos, alergias confirmadas a alimentos son comorbilidades que son considerados factores de riesgo para exacerbaciones. Número elevado de eosinófilos, ya sea en sangre o en esputo, también es otro factor de riesgo para exacerbaciones. El feno elevado en adultos con asma alérgica, ¿no? Feno que es óxido nítrico expirado, ¿no? Es el óxido nítrico, es una prueba con óxido nítrico que hay para ciertos asmáticos que se les hace. No hay en todos sitios, pero es una prueba con frecuencia que se puede hacer. En adultos con asma, cuando se usa glucocorticoides, un asmático que está usando glucocorticoides, este feno muy elevado es un factor de riesgo para exacerbación. Es el óxido nítrico expirado. El embarazo en muchas ocasiones puede ser un factor que empeore el asma, que haga que la paciente tenga exacerbaciones frecuentes, y en otros casos al revés, mejora espectacularmente el asma. No sabemos cuándo va a ocurrir uno o cuándo va a ocurrir el otro. Cuando este dato también, si el paciente alguna vez estuvo intubado o estuvo internado en una unidad de cuidados intensivos por culpa de asma, este es un mal dato también, o sea, un mal dato en el sentido, un dato de mal pronóstico que es un factor de riesgo para exacerbaciones. Y si el paciente ha tenido una o más exacerbaciones severas en los últimos 12 meses, es otro factor de riesgo. No, tenemos 13 factores de riesgo para que vean eso. Por favor, léanlo, entiéndanlo. 13 factores de riesgo para exacerbaciones del asma. Y este es un resumen, ¿eh? Este es un resumen que he puesto lo más llamativo. Ahora, ¿cuándo? Una de las preguntas es, doctor, ¿cuándo tenemos al paciente así, solo con su aliviador nomás, con su calmante? O sea, doctor, si el paciente así al año solo tres veces, en todo el año 3 veces hace broncoespasmo, ¿tengo que darle un antiinflamatorio inhalado todo un año, 2 años? No, no, ese es solo con terapia de calmante nomás. Entonces, esta y la siguiente 2 o 3 diapositivas tratan de eso. ¿Cuáles son las opciones recomendadas para tratamiento controlador inicial? O sea, ¿cuándo vamos a iniciar un tratamiento controlador? O sea, con antiinflamatorios, ¿no? Que va a durar un año, que va a durar mínimo 6 meses, pues un año, 2 años, ¿no? En adultos y adolescentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este primer grupo, si el paciente tiene estos síntomas, los siguientes que vamos a nombrar, síntomas de asma o necesidad para usar su salbutamol, su beta agonista de acción corta, menos de 2 veces al mes, o sea, menos de 2 veces al mes es una vez al mes, ¿no? Una vez al mes, sin despertares nocturnos por culpa de asma en el último mes, y sin factores de riesgo, esos factores de riesgo que acabamos de ver, y sin factores de riesgo para exacerbaciones, además de no tener ninguna exacerbación en el último año,
yo no debo usar en este grupo de pacientes que tienen estos síntomas, ¿sí? Yo no debo usar ningún controlador, ningún antiinflamatorio, solo un calmante nada más, solo un calmante nada más, porque su asma es tan leve, que no hay diferencia entre no tratarlo con antiinflamatorio y tratarlo. Lo voy a hacer gastar por gusto. Entonces, aquí, en este grupo, no está recomendado el uso, iniciar un controlador. O sea, ningún corticoide inhalado, ningún beta agonista combinado con corticoide inhalado, beta agonista de acción prolongada, ningún antileucotrieno, ningún anticuerpo monoclonal, nada. Solo calmante cuando le da, nada más. Otro grupo, dice síntomas. Si los síntomas de asma son infrecuentes, así como lo anterior, bien infrecuentes, ¿no? Pero, ¿tiene el paciente uno o más factores de riesgo para exacerbación? O sea, uno de esos 13 que hemos visto, por ejemplo, dice función pulmonar baja, o sea, el BF1 menos del 60%, un ejemplo, ¿no? Miren la palabra, o exacerbaciones que requieren corticosteroides orales. Una exacerbación que requiere corticosteroide oral, ¿qué cosa es? Es corticosteroide oral, es prednisona, que es lo más usado. Es un corticoide en pastillas, lo más usado, digamos. O en ampollas, puede ser una dexametasona diaria por 5 días, qué sé yo. Pero ya, tanto oral como parenteral es sistémico, ¿ya? Entonces, si tiene esta exacerbación, ¿no? Que requiere un corticosteroide oral, o sea, sistémico, en el último año, o haber estado en cuidados intensivos para asma en el último año, entonces en este grupo de síntomas, en este grupo de pacientes, sí voy a usar corticosteroides inhalados, pero a baja dosis. El D es el grado de evidencia, ¿no? Ustedes saben que hay evidencia A, B, C, D, eso no voy a explicar, pero les he puesto entre paréntesis, pero esta es la recomendación para este grupo, ¿no? Corticosteroides inhalados a dosis bajas. ¿Cuáles son? Hay tres nomás, ya les dije, beclometasona, budesonida y fluticasona. Esos son los únicos en nuestro medio. Listo. Pasamos al siguiente grupo de pacientes. Pacientes con síntomas de asma, dice, o necesidad para usar beta agonista de acción corta, o sea que se le cierra el pecho y necesita usar su salbutamol, entre 2 veces al mes y 2 veces a la semana, o sea, entre esa frecuencia, entre 2 veces al mes y 2 veces por semana, o que tenga despertares nocturnos por culpa de asma 1 o más veces al mes, ¿cuál es el tratamiento controlador recomendado? Sigue siendo corticosteroides inhalados a bajas dosis, pero con mayor evidencia, ¿no? Con mayor evidencia. Si el paciente es un asmático que tiene síntomas de asma o necesidad para usar beta agonista de acción rápida, de acción corta, o sea, salbutamol, estamos hablando de salbutamol, más de 2 veces por semana. ¿Qué es más de 2 veces por semana? 3. 3 o más veces por semana. Sí, de cajón uso un corticosteroide inhalado a dosis baja, evidencia A, y puedo usar otras opciones menos efectivas como los antileucotrienos o teofilina, ¿no? Estas ya son menos efectivas. Otro grupo, pacientes asmáticos con síntomas de asma molestos, incómodos, la mayoría de días, o despertares por culpa de asma 1 o más veces por semana, especialmente si existe algún factor de riesgo que ya lo hemos visto, el tratamiento va cada vez subiendo, ¿no? Corticosteroides inhalados a dosis media o alta, evidencia A, ¿no? O uso de combinación de corticosteroides inhalados a dosis baja con beta agonista de acción prolongada. ¿Cuáles son los beta agonistas prolongados en nuestro medio? Formoterol, salmeterol, indacaterol, ¿no? ¿Ya? Y la última diapositiva de este tipo de, ¿no? Que estamos hablando de opciones, cuándo recomendar y cómo recomendar un tratamiento controlador, es si el paciente tiene este grupo de síntomas, si la presentación inicial, si por primera vez se presenta el asma, es con un asma severa no controlada o con una exacerbación aguda, el tratamiento es un curso corto de corticosteroide oral, o sea, prednisona, junto con inicio de tratamiento controlador regular. O sea, o sea, le doy la prednisona, pero ya empiezo también un tratamiento controlador regular, que es, regular quiere decir todos los días, ese es regular, todos los días. Corticosteroide inhalado a altas dosis, ese puede ser un ejemplo de este tratamiento regular controlador, o
una combinación de corticosteroide inhalado a dosis moderada con un beta agonista de acción prolongada, ¿no? Entonces, esos son grupos de cómo empezar estos tratamientos controladores. No a cualquiera se le empieza, ¿no? Cuando los síntomas son muy leves, no se usa. Pucha. Yeah. Aquí hay una serie de factores que llevan al incumplimiento de tratamiento del asma, que es lo más frecuente. Los pacientes con asma, como el tratamiento es largo, tienden a incumplir mucho con los tratamientos. Y acá verán factores relacionados con la medicina y otro grupo de factores que no están relacionados con la medicina. No voy a explicar todos, pero voy a explicar, por ejemplo, uno de los más comunes que están relacionados con la medicación. El médico no le explica al paciente por qué es la necesidad que use por tanto tiempo, 1 año, 2 años, un antiinflamatorio, o sea, un tratamiento controlador. Ni tampoco le explica por qué debe usar uno a corto plazo un salbutamol, un beta agonista de acción corta, en qué momento usarlo, cuándo y cómo usarlo. No le explica, porque le puede tomar tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los grandes problemas que hacen de que el paciente incumpla o lleve un mal tratamiento del asma. Y voy a escoger uno de acá de factores no relacionados a la medicación, que puede ser el más común, también el que está primero, que el paciente niega su enfermedad. O sea, el paciente dice, yo me ahogo, yo tengo flema, tengo tos, tiene todo lo del asma, pero él dice que no es asmático, no quiere aceptar la enfermedad. Evidentemente su problema es de tipo psicológico, ¿no? Que vaya al psiquiatra, ella no es mi problema, ¿no? Como neumólogo. Entonces, no atribución o negación de los síntomas. Eso es una de las peores cosas, porque él, al no creerse asmático, no va a usar pues, ninguna medicina para el asma, ninguna, no va a querer usar, ¿no? Lo otro lo leen, es obvio, ya, no vamos a avanzar. Aquí hay otra diapositiva, pero léanla, por favor. Igual, este grupo de factores, por ejemplo, están relacionados con la medicina. Por ejemplo, uno de los grandes miedos de las mamás, por ejemplo, cuando llevan a niños o de algunos adultos inclusive, es que esta medicina, doctor, me voy a acostumbrar, dice, me voy a volver adicto a eso. Y eso es falso. ¿Eso quién le ha dicho? El que vende verdura, sin querer menospreciar, ¿no? Pero el que vende la papa, el bodeguero de la esquina. O sea, paga un montón de plata para la consulta para el neumólogo especialista, ultra especialista en asma, y sin embargo no le hace caso al neumólogo, le hace caso al del que vende periódico, al de la verdura. Entonces, eso ya son otros problemas que no generalmente no tienen que ver, ¿no? con la medicación, o sea, que tenga que ver con, digamos, con el médico en sí mismo en su manejo, ¿no? Sino que el paciente no cree, no tiene miedo a que estas medicinas, la mayoría de mamás creen que esas medicinas son más, esos inhaladores, no, eso yo no quiero, dicen, eso inhalador yo no quiero. No sabe que es al revés, no sabe que ese inhalador tiene microdosis, no sabe que ese inhalador por ser local llega donde debe llegar con menor dosis y tiene más efecto. Eso hay que explicarle, hay que gastarnos tiempo, ¿no? Bueno, lo otro lo leen, van a entenderlo fácilmente. Y factores no relacionados a la medicina, puede ser aspectos culturales, por ejemplo, ¿no? Importantes, aspectos familiares. La mayoría de familias con niños asmáticos que no logran el control son familias disfuncionales. Son familias disfuncionales en donde la familia no actúa pues como un todo, ¿no? Sino cada uno por su lado. No le interesa cómo esté el otro, ni cómo, ¿no? Entonces puede haber familias en donde el papá los fines de semana fuma pues con su jefe, va a jugar cartas o va a conversar cada 15 días, se ponen a fumar dentro de la casa, ¿no? Con la excusa de que el cuarto del hijo que es asmático está al fondo, que el humo del tabaco no va a llegar. Si es invierno, todas las ventanas están cerradas, o sea, comienzan a fumar, a los 15 minutos el niño está tosiendo, porque el humo del tabaco llega hasta el fondo. Pero el papá no entiende, pues, no entiende. Ya, ese es psiquiatra, pues, psiquiatra. Igualito acá, hay familias en donde la mamá lleva al niño varias veces a consulta y al médico le increpa, pues si está gastando su consulta, le dice, doctor, yo estoy gastando acá y el niño no mejora. Y entonces uno comienza con paciencia a descartar una y otra cosa, ¿no? Y por ejemplo llegas a un punto, señor, y ya el gato que tenía ya lo regaló, ya cambió, buscó a alguien que lo cuide, que lo quiera tanto como usted. Ah, no, doctor, no, el gato no es mío, es de mi hija. ¿Qué tiene su hija? Mi hija tiene 25 años.
Pero tiene que salir el gato, si no, no va a mejorar el niño. Pues, estamos usando todo, el niño su asma es bien fastidioso. Si fuera asma leve, de repente, un asma leve, se controla, no hay por qué hacerle nada al gato, ¿no? Que se quede, pues ya, bueno. Pero si el asma es severa, está gastando un montón de plata, el niño sigue mal y usted me está reclamando cómo va a tener gato dentro de la casa. Ah, no, doctor, eso tiene que hablar con mi hija, porque mi hija come con el gato, estudia con el gato, duerme con el gato, un poco más tiene sexo con el gato, o sea, ya, yo qué culpa tengo, o sea, eso son familias disfuncionales, ¿no? La hija no quiere dejar al gato, ella manda, ¿no? El papá no quiere, también él manda, ¿no? Y tienen al niño mal y quieren que el médico le resuelva el problema. No, pues, o sea, todas estas cosas hay que verlas, ¿no? Por eso estas diapositivas lo leen con detenimiento, ¿no? No hay tiempo de explicar cada una de ellas. Claro, yo con la experiencia que tengo les podría contar anécdotas de cada una de estas cosas, pero no tengo el tiempo ese, pero léanlo y en algún momento si quieren me preguntan, no hay problema, ¿ya? Bueno, acá hay otra diapositiva que es importante porque ya saben, estamos hablando que los alergenos intradomiciliarios sí los podemos manejar y es nuestra responsabilidad, ya sea que suframos de asma o que tengamos hijos con asma, ¿no? Es nuestra responsabilidad, o sea, no podemos tener un piso lleno de polvo, no podemos tener una frazada que capture mucho polvo, de material que captura mucho hongo, ácaro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mire, aquí hay una serie de recomendaciones cómo hacer que los alergenos sean mucho menos, cómo hacer que los alergenos en las habitaciones, en nuestra casa, dentro de nuestra casa y sobre todo en el dormitorio. Yo solo le voy a decir una cosa, el dormitorio de un niño, una persona con asma así importante, pues que le fastidia todo el tiempo, que está gastando y que no mejora, ese dormitorio, aún así, aún de leve también, para que no se vuelva, ¿no? Pero más en ellos, pues, ¿no? Ese dormitorio debe ser franciscano, en alusión a que los franciscanos, los sacerdotes franciscanos, regalaban todo, son muy austeros y no tienen nada, ¿no? En alusión a eso, sin ser también peyorativo, el dormitorio de una persona con asma debe ser su cama, su velador y tres o cuatro cosas, nada más, nada más. ¿Con qué objetivo? Todos los días se trapea, todos los días no se barre, no se aspira, porque levanta particulados, se trapea y cada cosa que hay ahí en el dormitorio se le pasa un pañito húmedo para limpiarlo del polvo de casa, que es uno de los que contienen gran cantidad de ácaros, también tienen otros elementos alergénicos, etc. Pero si usted en su dormitorio tiene 37 cosas, jamás va a poderlo limpiar, jamás va a poderle pasar un paño húmedo todos los días a las 37 cosas, pues es imposible. Entonces, en ese sentido, no sé, un dormitorio, un paciente con síntomas de asma que no mejora, en general, para todos los pacientes, ¿no? Es decir, un dormitorio franciscano, ¿ya? Para poderlo limpiar muy bien. Aquí, evidentemente, hay una serie de recomendaciones para retirar los ácaros, ¿no? Hay una serie de recomendaciones que son obvias, ¿no? Que no voy a comentar, ¿no? Hay casas, por ejemplo, donde hay muchos peluches, ¿no? Hay niños asmáticos, pero hay muchos peluches. No, el peluche es de mi esposa, no quiere, ya, eso no es mi problema, ¿no? O sea, si usted está gastando un montón de dinero y no mejora el niño, bueno, ya no es mi problema. Igual en animales, uno de los animales que tienen más alergenos para asma es el gato, pero también están algunos perros y también están otros, por ejemplo, si hay una cucaracha, ¿no? Pues eso de las cucarachas que han estudiado, que ha salido publicado últimamente, ¿no? Salvo que existan muchas cucarachas, pues, ¿no? Se ha estudiado una proteína de la capa externa de la cucaracha que es alergénica, ¿no? Pero bueno, les hago el comentario, de repente por ahí lo leen y no lo van a creer, ¿no? Pero sí es verdad, ¿no? Pero tendría que haber, pues, muchas cucarachas, ¿no? Una cucarachita no le va a provocar una alergia, pues. Bueno, el humo de tabaco no vamos a hablar de eso, ¿no? O sea, ya, si alguien fuma dentro de la casa, ahí estamos mal, ya es este sistema nervioso central, ya no podemos hacer nada. Y acá, alergeno en las cucarachas es lo que le estoy comentando, ¿no? Que ya han estudiado y hay una serie de proteínas en ese sentido. Igual acá son recomendaciones cómo evitar el polen, esporas, etc. Miren, muchas veces acá en Lima, la recomendación de muchos médicos es a la mamá de un niño asmático, de un joven asmático, a la familia de un joven asmático, dicen, aunque sea, pues ya que no pueden salir de viaje, váyanse, aunque sea los fines de semana a Chosica, dicen, ¿no? Que hay mejor, sale solcito, hay menos humedad, sí, ¿verdad? Pues a muchos les va bien.
Y de hecho que les va bien por lo menos el fin de semana, ¿no? Un día, 2 días, no sé si tienen los recursos para quedarse. Pero a algunos, uno les recomienda eso en peor, ya a uno lo buscan para matarlo, ¿no? ¿Qué pasó? Que el paciente era alérgico al polen y evidentemente si se va a Chosica, a Chaclacayo, donde hay más cantidad de árboles y polen que en Lima, y si es alérgico al polen va a venir peor. Pues. Ahora, ¿cómo saberlo antes? Un poco difícil, ¿no? Salvo que en Lima trate de exponerse y ya lo sepa, pero si es alérgico al polen no pueden hacer esas recomendaciones de que vaya al campo, de que vaya a lugares cálidos, porque en esos sitios hay mucho polen, ¿no? Muchas veces. ¿No? Si no lo hubiera, no hay problema. Bueno, contaminantes del aire doméstico, hay una serie de contaminantes, puede ser la chimenea, poca gente ya tiene este tipo de artefactos, chimeneas internas, puede haber estufas, ¿no? Pero salvo que la mayoría son eléctricas, ¿no? O sea, pero hay que tener, lo que pasa ahora es esto, por ejemplo, los limpiadores. Hay muchas mamás que todo el tiempo quieren que huela la casa a limpio, que tenga olor, que huela rico. Entonces a veces van a la consulta con el niño, mamá y papá, y el papá pues, me pregunta, ¿no? Y un poco incómodo, doctor, ese POE que limpian el piso, eso hace daño a mi hijo que es asmático, que no puede mejorar. Yo le digo, claro, por supuesto. Ya ves, le dice a su esposa en plena consulta, ¿no? Ya ves, no te estoy diciendo, le dice. Pero hay señoras, entre comillas, hay mamás, ya sabemos que la mamá es lo más lindo que hay y todo, pero también son parte de la mayoría de nuestras neurosis, ¿no? Hay más que todo quiere que huela. Limpian el piso con POE, ponen en el baño, cuelgan una cosa para que huela, tienen conectados en los interruptores unos aparatos que dan olor, tienen en el dormitorio paso spray para olor, pero eso no pueden tener, si el niño es asmático, eso no puede, o sea, tienen que luchar contra sus neurosis, ¿qué vamos a hacer? Y eso es un trabajo también del médico, ubicar eso, identificar eso. Claro, el tratamiento ya pertenece al psicólogo, al psiquiatra, pero uno deriva, pues, y mientras no esté mejor, uno se comunica también con el psiquiatra, con el psicólogo, a ver cómo van, ¿no? Todo eso uno tiene que hacer antes de recetar un medicamento extraordinariamente caro y porque es novedoso e incluso porque el laboratorio de repente le da un porcentaje al médico, incluso esos son atractivos, ¿no? Mucho cuidado, primero resuelvan todos esos problemas alergenos intradomiciliarios, factores psicológicos, factores socioeconómicos, no se olviden de eso, por favor. ¿Cómo evitar contactos alérgicos irritantes? Los virus. Contra los virus, ¿qué podemos hacer si no hay tratamiento directo? Podemos mejorar nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo mejoramos nuestro sistema inmunológico? Comiendo mejor, comiendo más natural, comiendo comida sana, ¿no? Durmiendo bien, controlando bien nuestra psicología, nuestra función mental, ¿no? Si nos sentimos mal tenemos que tratarnos, ¿no? No podemos estar con una serie de problemas. ¿Por qué? Porque la nutrición y el estrés afectan sobremanera al sistema inmunológico. Si yo no le puedo hacer nada al virus, estamos acá con este virus, no le podemos hacer nada, ¿qué puedo hacer? Fortalecerme yo nomás para que cuando me agarre el virus me pueda defender bien, nada más. ¿No? Y en algunos casos contra virus severos, miren, uy, se salió. Acá, ya regresé. Ok, no sé qué pasó, pero... están viendo la pantalla, ¿no? Porque se me fue por un momento. Cualquiera que me diga que están viendo la diapositiva. Sí, se Cualquiera, ve. por favor. Ya, gracias. Seguimos entonces. Ay, Dios mío, no sé qué está pasando. Ahora creo que no se ve. Yo no estoy viendo. ¿Están viendo la pantalla ustedes? ¿Alguien? Sí, se ve, doctor. Ah, ya, gracias. Yo acá se me habla. Ahora no voy a poder pasar a otra diapositiva de repente. Bueno, ¿qué pasó acá? En el caso de virus, como le dije, los virus son cerca de 200 diferentes tipos de virus, ¿ya? Que pueden dar estos problemas. Y en el caso de virus, el más grave hasta ahora era influenza, ¿no? Y por eso es que es el único que se vacuna. El resto no se vacuna, no hay vacuna. ¿Para qué vamos a vacunar? Gastar en investigación, todo. Un virus que solo nos va a dar problema 3 días de un poco de dolor de cabeza y un poco de malestar. No tiene ningún sentido. ¿No?
Y de hecho que de esos 200 virus la mayoría nos provocan cosas leves. Algunos de ellos sí nos llevan una semana a la cama y algunos nos pueden matar como la influenza, ¿no? Por eso contra ese sí hay vacuna. Y ahora probablemente contra este también va a haber vacuna. O sea, nos vamos a tener que vacunar contra 2 virus. Ahora, es verdad que la mayoría de pacientes que se resfrían muy frecuentemente, 6, 7 veces al año, cuando se vacunan contra influenza, disminuye el número de sus resfríos, disminuye de 6 a 7 al año a 2 por año. Y claro, no te has vacunado contra el resto de virus, pero supongo que hay reacción cruzada con el resto de virus, porque es muy común que nuestros pacientes nos refieran eso. Y no me ha pasado a mí, ha pasado, está descrito, ¿no? Parece que debe haber alguna reacción cruzada. Entonces, todos los asmáticos tienen que tener vacuna contra influenza. Acá en Lima, anual. La vacuna contra influenza es anual porque varía de un año a otro, el virus muta y la vacuna también cambia de acuerdo a la mutación del virus. Ese virus está siendo testeado, si quieren decir así, a diario en todo el mundo por la Organización Mundial de la Salud a través de diferentes formas para ver si aparecen cepas diferentes o van cambiando y la vacuna va cambiando eso. Y es anual. O sea que no sé qué está pasando. Ya. Um, ya. Oh, se me fue el contacto. Mm, mm. Ya. Ahora no tengo. A ver, un momentito, ya no sé qué está pasando con él. Aunque ya faltaban pocas diapositivas, pero no sé qué está pasando. Nos queda todavía unos minutos. Voy a tratar de salir y entrar de nuevo. ¿Por qué ocurre esto? No, no lo sé.